Hola amigos, esta semana vamos a conversar, vamos a revisar la fase uno del proceso de certificación. La semana anterior ya habíamos comentado sobre cuáles son las 5 fases de un proceso genérico de certificación, de tal forma que esta semana vamos a concentrarnos solamente en la fase uno, que es la fase de presolicitud. En las discusiones que tuvimos en los foros la semana anterior, creo que ya comentamos bastante sobre cuál es la importancia de la fase uno o la fase de presolicitud, pero que lamentablemente en la práctica lo que uno ve es que la fase uno es una fase que pasa casi desapercibida, a la que los estados en muchos casos no le dan la importancia eh, que debe tener, ¿sí? Para definir tanto el éxito del resto del proceso de certificación como más allá de la certificación cuando el explotador ya esté debidamente certificado. Un solicitante que trae muchos problemas a lo largo de su proceso de certificación es casi seguro que vaya a convertirse en un explotador problemático más allá de la certificación. Por ello, habíamos dicho que es fundamental durante la fase uno tratar de determinar cuál es el perfil, cuál es la actitud de ese solicitante para determinar si vale la pena llevar adelante este proceso sin que sea una pérdida muy grande de tiempo y de recursos para la autoridad y bueno, tampoco para el solicitante. Esa no es la idea. El solicitante en el proceso de certificación él lo está viendo como una inversión, y si nosotros determinamos que él no tiene las condiciones para seguir, eh, al final del día lo que estaríamos haciendo es proteger sus recursos para que no los malgaste y luego se quede a medio camino. La fase de la fase 1 de presolicitud es una fase de intercambio de información. Por una parte tenemos a la autoridad que debe facilitar al solicitante toda la información relacionada con el proceso de certificación, ¿sí? Los requisitos, los procedimientos, los plazos, todos los formularios que se deben utilizar, todas las guías, toda la información que es importante que el solicitante conozca con carácter anterior al inicio del proceso o de la presentación de una solicitud formal. Y también el solicitante va a entregar información a la AC. Por una parte, la información que esté contenida en la declaración de intención de presolicitud, y por otra parte también la AC debe estar atenta a otro tipo de información subjetiva por parte del solicitante, como su actitud, su buena predisposición para cumplir el acceso a los recursos, etcétera, etcétera, que son detalles que luego pueden complicar grandemente este proceso. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que aunque el solicitante esté proponiendo una operación muy sencilla, el hecho de carecer del conocimiento básico de lo que se requiere para certificar y para operar puede provocar que luego el proceso se extienda mucho, la relación con la autoridad se desgaste, etcétera, etcétera. Así que la fase uno es muy importante para evitar mayores problemas eh, durante y luego del proceso. Cuando un solicitante presenta evidencias de tener recursos marginales o extremadamente limitados durante el proceso de certificación, casi con certeza estos problemas se van a replicar posteriormente durante la vida operativa del explotador si es que llegase a certificar. Bien, la AC va a facilitar la información al solicitante por medio de lo que genéricamente se llama el paquete de información
para solicitantes de un AOC. Este paquete, que es una colección de algunos documentos importantes o algo así, normalmente debiera hoy en día estar disponible en la página web de la Autoridad de Aviación Civil. ¿Sí? El paquete de información para los solicitantes de un AOC mínimamente debe contener un folleto de orientación o una circular de asesoramiento o un manual de certificación, como quiera llamarle la autoridad, pero algún documento que contenga los detalles y procedimientos relacionados con el proceso de certificación para que un solicitante pueda familiarizarse y además un formulario de declaración de intención de presolicitud o formulario DIP, que es el formulario que deberá llenar el solicitante una vez que ha leído el folleto o la circular de asesoramiento y sigue convencido de que su decisión de postularse a una certificación es la correcta. Entonces llenará el formulario DIP y lo entregará a la autoridad. Una vez que la autoridad recibe el formulario de declaración de intención de presolicitud, uno de los aspectos más importantes es determinar si la autoridad tiene la competencia para llevar a cabo ese proceso de certificación que está planteando el solicitante. ¿Sí? Esto quiere decir si tiene inspectores calificados en los equipos y en las especialidades requeridas para el proceso de certificación. ¿Sí? Esto quiere decir inspectores pilotos, inspectores de mantenimiento, inspectores de tripulantes de cabina, despachadores de vuelo, etcétera, etcétera, que estén calificados en los tipos de aeronave propuestos por el solicitante y también en algunas especialidades incluidas en la solicitud, por ejemplo, PBN o RBCM, Electronic Flyback, EDTO, etcétera, etcétera. Si la autoridad no tuviera todas las competencias requeridas por el solicitante, entonces la autoridad tiene que evaluar cuáles son los mejores mecanismos para hacer frente a estos vacíos. Una opción es que la autoridad desarrolle o adquiera estas capacidades. ¿Sí? En el caso de que el solicitante presente un equipo de vuelo para el cual la autoridad no tiene especialistas, una opción es capacitar a estos especialistas, es decir, que hagan el curso del equipo de vuelo o que hagan el curso de PBN, de Electronic Flyback, etcétera, etcétera. Esta es una solución que tiene lógicamente un costo y tiene una duración en tiempo que definitivamente va a impactar el inicio del proceso y bueno, podría de alguna forma afectar los intereses del solicitante. Otra alternativa sería conseguir esta capacidad de algún otro estado, es decir, prestarse inspectores calificados de otro estado para que desarrollen ciertas actividades dentro del proceso de certificación a nombre de uno sin necesidad de desarrollar localmente esas especialidades. Esas son algunas de las opciones disponibles que finalmente será el Estado el que defina cuál es la forma que hará frente a los vacíos de competencia. La declaración de intención de presolicitud nos va a permitir conocer sobre la naturaleza y el alcance de las operaciones pretendidas por el solicitante, quiere decir si van a ser operaciones nacionales, internacionales, regulares, no regulares, con qué tipo de aviones, etcétera, etcétera. También nos va a permitir conocer un poco sobre nos va a ayudar a determinar la compatibilidad legal previa de las operaciones pretendidas. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, la idea con esto es determinar si el tipo de operación que pretende el solicitante no está en contra de ningún reglamento
o ley del Estado. ¿Sí? Podría darse un caso que un Estado establezca que para que un solicitante opere rutas internacionales, primero deberá operar nacionalmente durante 2 años, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, si el solicitante estaría pidiendo operaciones internacionales desde el primer día de operación, entonces no sería posible, ¿verdad? Otra conclusión importante a partir de la DIP es determinar cuál es la carga de trabajo que va a requerir la autoridad para hacer frente a este proceso de certificación. Si el solicitante pretende una operación muy grande con una amplia variedad de aeronaves a múltiples destinos internacionales y que requiere casi todas las aprobaciones específicas como mercancías peligrosas, PBN, RBCM, DTO, Electronic Flyback, etcétera, etcétera, estamos hablando de muchas horas hombres requeridas para afrontar este proceso de certificación que normalmente no están disponibles en la autoridad. Entonces, ahí también habrá que determinar cuál es la forma en que se va a hacer frente a esta demanda, de recursos que no está planificada, porque difícilmente una autoridad puede saber en qué momento va a aparecer una nueva solicitud. Otro aspecto importante de la fase 1 es informarle al solicitante que debe presentar una evaluación, un estudio de su estado financiero, legal y económico que demuestre que tiene la viabilidad financiera para afrontar el proceso, para que luego no esté quedándose sin fuentes de financiamiento a la mitad del proceso de certificación y luego todo haya sido una pérdida de tiempo tanto para la autoridad como para el solicitante. ¿Sí? La evaluación financiera, legal y económica debe ser determinada como satisfactoria por parte del Estado antes de la finalización de la fase 3. Es decir, que no vamos a iniciar la fase 2 hasta que el Estado o la ACE esté convencida de que la situación financiera, legal y económica del solicitante son tales que van a permitir llevar adelante un proceso de certificación adecuado. Muchas veces este estudio de la este estudio de la situación financiera, legal y económica ocurre fuera de la autoridad aeronáutica porque es una especialidad que normalmente no existe dentro de la autoridad, sino que es realizada por otra entidad del Estado, aunque también hay casos en los que la AAC tiene esta competencia. Cualquiera fuera la forma, lo importante es determinar antes del fin de la fase 2 que esta situación es satisfactoria. Y otro aspecto fundamental que hay que informar al solicitante es que debe obtener un permiso de operación. Esto también varía mucho de un estado al otro, pero generalmente hay otra entidad que no es la Autoridad Aeronáutica Civil que otorga los permisos de operación en base a los convenios bilaterales, multilaterales, derechos de uso de rutas, etcétera, etcétera. Ahí hay que presentarse los estudios de mercado, demostrar que hay una demanda insatisfecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante para nosotros como AAC es que no podemos entregar un certificado de explotador de servicios aéreos hasta que el solicitante haya obtenido un permiso de operación. Este permiso de operación puede ser presentado más adelante en el proceso, no es tan importante que se presente antes de la fase 2, por ejemplo, como es el otro estudio, pero sí hay que aclararle al solicitante que es un requisito previo al otorgamiento de un AOC y que por más que se hayan culminado todas las fases, no se podrá entregar el AOC hasta que no cuente con un permiso de operación.